Ha sido becaria de excelencia del CONACYT, es profesora investigadora titular C de la Unidad de Coajimalpa de la Universidad de la UAM, dentro del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, miembro del Cuerpo Académico, Procesos Educativos y Lenguajes para el Diseño, en la línea de investigación Diseño Incluyente para la Calidad de Vida. Es también docente de la UNAM, del EDIMBA, de la Iberoamericana, de la UVM, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras. Tiene un currículum muy amplio, tiene investigaciones también acerca del diseño áptico, el diseño socialmente responsable e incluyente, centrado en los usuarios de forma específica, vinculando el diseño con las personas con discapacidad visual. Posee publicaciones dictaminadas, tanto individuales en coautoría, en temas de diseño accesible, social, braille, sus aplicaciones, talleriza en diferentes foros nacionales e internacionales y autora del libro Diseño áptico para un paradigma diferente, editado en Alemania. Pues bienvenida, muchas gracias por venir y te dejamos con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación especialmente con mucho cariño a Aide, que siempre me considera, ¿no?, dentro de los eventos que organiza la Escuela de Diseño del INBA, a Rebeca Aguilar y a todo el claustro de maestros que siempre tienen como la amabilidad de considerarme. Bueno, voy a presentar unas reflexiones y algunos ejemplos de lo que yo considero que es muy importante en términos del ejercicio del diseño vinculado a la responsabilidad social. En la mesa anterior se estuvo hablando de conceptos muy importantes, ¿no?, como son la inclusión, la igualdad y la no discriminación, y también se habló de otro concepto que es muy importante para el diseño, que es la invisibilidad. Bueno, como mencionaron, llevo aproximadamente desde el 2002 trabajando cuestiones de diseño para personas con discapacidad. Mi especialidad ha sido la discapacidad visual, pero bueno, en los proyectos que vamos a ver van a ver cómo no está únicamente constreñido a ese tipo de limitaciones. Bueno, a la ponencia le puse las estrategias, la ética y el entorno en el marco del diseño y las personas con discapacidad. Recientemente se publicó por la editorial Designio este libro, que es una compilación de artículos de Víctor Margolin y que me parece un texto muy importante para el tema que nos ocupa. No voy a hablar de todo el libro, solamente voy a tomar algunos fragmentos del capítulo 2, en los cuales Víctor Margolin habla sobre todo del acto de diseñar y cómo se vincula el diseño con los riesgos del cambio. Hay varios autores que hablan de esta situación del riesgo y de qué es una sociedad en riesgo. Por ejemplo, tenemos a Ulrich Beck y a Anthony Giddens. Y ellos constantemente mencionan que vivimos en una sociedad de riesgo y que esto se traduce a situaciones de obstinación y capricho. Y más que nada aquí justamente la reflexión vendría en que los diseñadores debemos pensar qué grupos sociales se encuentran constantemente en esta situación de riesgo. El riesgo se podría interpretar, por ejemplo, como una sinónimo de situaciones de peligro, ¿no? El autor, por ejemplo, menciona que somos actualmente las sociedades sujetas, por ejemplo, a situaciones de terrorismo o de delincuencia, pero sobre todo vivimos en una situación constante de agresiones, de discriminación y de invisibilidad. Y esas situaciones pues vinculan a gran parte de la población, si no es que a todos, nos colocan en situaciones de riesgo. Entonces, las preguntas, por ejemplo, aquí sería ¿cómo reducir ese riesgo? Y si el diseño tendría como esa posibilidad. A mí me parece que sí, ¿no?, que el diseño tiene este potencial de generar acciones positivas y de cambiar la forma en la que vivimos actualmente.
¿Cuál es la relación entonces entre el riesgo, el diseño y la ética? Algunas conceptualizaciones de la ética, ¿no?, sin ser las definiciones, digamos, más académicas, nos dicen que el ser humano se comporta de forma ética, construyendo una metáfora que tiene que ver con la morada, ¿no?, es decir, con generar espacios seguros y positivos para la población, y que esto es una situación que se genera desde el interior, es decir, la ética es algo que le pertenece al ser humano, ¿no? La ética no es algo que viene de fuera, sino que los seres humanos nos comportamos de forma ética. ¿Cuál es entonces la relación del diseño con la ética? Un comportamiento ético del diseñador es una obligación que lo lleva a su perfeccionamiento personal. Asimismo, es una decisión interna, ¿no? Constantemente en las discusiones con los alumnos, tanto de licenciatura y de posgrado, el diseño que se vincula a las cuestiones sociales normalmente tienen estos cuestionamientos y generalmente los alumnos dicen, es que del diseño social se vive, porque si a mí llegan y me ofrecen un proyecto que tiene que ver con X situación, con el que no comulgo, no me siento muy cómodo, pero me van a pagar muy bien, entonces lo tomo o no lo tomo, ¿no? Entonces, la cuestión ética del diseñador tiene que ver con esas decisiones internas, ¿no?, de ser como congruentes y coherentes con esas situaciones que pensamos. Y el compromiso del diseño en este sentido se adquiere con uno mismo en la construcción de ser una mejor persona. Ay, perdón. Bueno, perdón por el mareo, perdón. Y bueno, la pregunta sería también, ¿desde dónde se construye el diseño para las personas? En 2017, el 10 de octubre del 2017, se firmó en Montreal esta declaración, que se llama la Declaración de Diseño de Montreal y que busca generar acuerdos sobre ciertas ambiciones del sector para solucionar algunos problemas sociales. Y, digamos, se circunscribió dentro del World Design Summit. La situación más importante de este documento es que tiene 8 declaraciones que los diseñadores deberíamos estar observando, ¿no? Tiene que ver como, por ejemplo, con que el diseño es un motor en la innovación, que es un agente para soluciones sostenibles, que el diseño expresa cultura, que el diseño agrega valor a la tecnología, que facilita el cambio, que introduce inteligencia en las ciudades, que aborda la capacidad de recuperación y gestiona los riesgos, y asimismo que fomenta el desarrollo de las pymes y en particular las industrias creativas. Bueno, otra cuestión epistemológica importante es que el diseño y la responsabilidad social del diseño se relaciona principalmente con la situación de derechos humanos, ¿no? Esto automáticamente nos coloca en una posición de reflexionar sobre los valores y de cómo el diseño puede generar seguridad y protección a las personas. Un concepto central dentro del marco de los derechos humanos es evidentemente la dignidad de las personas, y en tanto eso nos pone a pensar de qué tanto el diseño o los diseños que nosotros somos capaces de generar acentúan o promueven o dignifican a las personas. Y entonces esto nos pone a los diseñadores a pensar entre lo que puede y lo que debe ser. Bueno, ¿desde dónde también es? Pues los diseñadores siempre estamos, nuestro trabajo se sitúa en el futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión del futuro? Es decir, podemos observar diferentes situaciones de discriminación en nuestra sociedad y en el mundo en general, y cuál es nuestra visión respecto de esas condiciones que experimentan las personas, ¿no? Los diseñadores, ¿con qué herramientas contamos para realizar acciones muy puntuales y afrontar esos riesgos? Por ejemplo, el riesgo de la discriminación. ¿Cuáles son las posibilidades de convertir las visiones en acciones? Es decir, si hay una visión de discriminación, ¿cómo podemos, mediante el diseño, empezar a erradicar esas situaciones? Bueno, los diseñadores necesitamos también, como trabajamos para el futuro,
con esta situación de la imaginación. Y si esa imaginación es permeada por nuestros valores, empezaremos a tener la capacidad de construir imaginariamente esas cuestiones posibles que ataquen esas situaciones insatisfactorias que somos capaces de identificar. Entonces, bueno, esas visiones insatisfactorias tienen que ver con que, por ejemplo, y esta es una cita textual del libro de Margolin, dice: los diseñadores ocupan un espacio dialéctico entre el mundo como actualmente es y el mundo que podría ser. Y también él hace la pregunta de cómo hace un diseñador para definir su papel como agente de cambio y determinar un curso de acción. Entonces, los diseñadores tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que deseamos y cómo podemos generar acciones positivas muy puntuales para ese futuro deseable. Esto sí tiene que ver conmigo, que yo pienso que el trabajo que se hace, por ejemplo, para las personas con discapacidad, tiene que ser desde una empatía muy profunda con el otro y evidentemente es una situación que se construye a partir del amor. Para mí, por ejemplo, el ser empático con alguien no nada más es decir, ay, sí, ya te entendí, llégale, ¿no? O sea, ya te entendí, voy a hacer el... No, hay una parte emocional involucrada del diseñador que es muy, muy importante. Y por otra parte, por ejemplo, el diseño para las personas con discapacidad frecuentemente se sitúa, ¿no? O no puede ser únicamente una solución que sea técnica, que tenga que ver con materiales o con estos aspectos funcionales o que le brinde las capacidades a las personas. Por ejemplo, uno de los modelos teóricos de la discapacidad, que es el médico, ve a la discapacidad como una situación de enfermedad. Es decir, si la persona no oye, lo que el diseño va a hacer es que escuche, ¿no? Entonces, ¿qué irá generando? Dispositivos, ¿no? O implantes que le regresen esa facultad que ha perdido. Pero ni todas las personas están de acuerdo con eso y muchas veces no es lo que necesitan. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? El diseño para las personas con discapacidad debe ser una respuesta interna del diseñador en esta situación de empatía y de, digamos, de emoción. Un compromiso, debe tener la capacidad de generar ese espacio de morada para el otro, ¿no? Esto no está peleado con la cuestión estética. Si ustedes muchas veces ven las prótesis o las órtesis que se diseñan para personas con discapacidad, pues es que son unos aparatos a veces verdaderamente horribles, ¿no? Que cualquiera estaría, bueno, bastante renuente a utilizar. Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, el diseñador ahí tendría que trabajar mucho más con esta parte estética, emocional y afectiva del usuario para que la solución que le genere sea mucho más satisfactoria para él. Bueno, entonces, esto del diseño para las personas con discapacidad consiste en brindar la riqueza de nuestros corazones como diseñadores al otro. Es la entrega de nuestra inteligencia, de todo lo que sabemos como diseñadores, de nuestras capacidades, es decir, de todo lo que somos capaces de hacer y de nuestra voluntad. Entonces, si juntamos las ganas de hacer las cosas, lo que sentimos y lo que sabemos, en mi opinión, el diseño para el otro se va construyendo de una manera, pues sí, un poquito más responsable y empática, ¿no? El diseño y la discapacidad se centran en el reconocimiento de la persona. Y aquí ustedes van a ver que en mi presentación no va a aparecer la palabra usuario, porque normalmente en el diseño para las personas con discapacidad se favorece mucho esta cuestión de la interacción y se vincula con, ahora con tanto desarrollo tecnológico, ¿no? Se ve mucho esa parte de la interacción humano-computadora, que tiene que ver con aspectos como muy funcionalistas. Y mi visión es un poquito más integral, ¿no? Cómo el diseñador puede ser capaz para el otro, reconocer toda la dignidad que posee y cómo podemos ofrecer, ¿no? Como diseñadores, lo que nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras manos y nuestros corazones son capaces de crear. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar con grupos como estos, ¿no? Yo específicamente ahora estoy hablando de personas con discapacidad, pero puede ser tercera edad, indígenas, migrantes, ¿no? Empezaremos a romper ciertos paradigmas que existen sobre el diseño, como por ejemplo el diseño centrado en el mercado, el diseño centrado en la tecnología, y empezaremos a girar a escenarios como el diseño centrado en la innovación social,
el diseño centrado en la participación activa con el otro. Empezaremos a generar espacios disruptivos, ¿no? Empezaremos también a confiar en utopías, en escenarios que no creemos posibles, pero que el diseñador sí es capaz de generar. Empezaremos a enriquecer nuestra propia disciplina. Trabajar con poblaciones de este tipo impone retos a veces muy difíciles, ¿no? Es una invitación constante al diseñador para aceptar esos desafíos y para aceptar los riesgos. Bueno, entonces, así de manera rápida, ¿no? El trabajar el diseño en el marco de la responsabilidad social lo posiciona como un agente de cambio social. Asimismo, aborda problemáticas complejas, ¿no? En el caso de la discapacidad, es un tema que es transversal y que obliga a un ejercicio interdisciplinario. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que el tema de la discapacidad puede ser trabajado por sociólogos, por fisiólogos, por médicos, por ingenieros, por diseñadores. El tema es el mismo, por eso es un tema transversal que puede, digamos, permear en diferentes disciplinas, pero que no se puede solucionar única y exclusivamente desde una óptica. También implica una inmersión profunda en la complejidad de las necesidades y problemáticas del otro, un compromiso disciplinar, y aquí sí quisiera hacer como otra reflexión de decir, a veces no es que uno escoja el tema lo escoge a uno, por lo menos en mi experiencia eso fue lo que pasó, y obliga a que el diseñador respete y cuide a esas comunidades con las que se está comprometiendo. Hay algunos conceptos claves que se utilizan o que se fomentan cuando estamos trabajando con grupos de personas con discapacidad. Por ejemplo, que ese diseño que tú realices favorezca la integridad de las personas, la inclusión, la autonomía y la independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay soluciones que, si bien existen, no eximen que esa persona pueda hacer las cosas solo, ¿sí? Es decir, recientemente se aprobó la ley del perro guía para las personas con discapacidad visual, pero revisando la ley que se acaba de aprobar, dice, por ejemplo, que las personas ciegas que utilizan perro guía ya van a poder entrar libremente a cualquier espacio, pero que el perro tiene que demostrar un excelente estado de salud. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo le va a hacer, ¿no? La persona ciega que quiere entrar a un supermercado y que le digan, pues, ¿dónde está el carnet del perro? ¿No? Que diga que de verdad está saludable. En fin, entonces sí hay como muchas situaciones de este estilo, ¿no? También hay implicaciones metodológicas, es decir, hay ciertos métodos que favorecen este trabajo, como el de la investigación-acción participativa y los procesos de innovación social. ¿Cuáles son las cualidades afectivas que se necesitan de un diseñador? Bueno, sensibilidad, emoción, empatía y amor. También evidencia la responsabilidad del diseño de su impacto en la transformación social. Y desde mi punto de vista, como docente, ¿no? Lo más importante es que trabajar este tema posibilita nuevas prácticas y perfiles profesionales diferentes que promuevan un cambio social. Les voy a mostrar ahorita 3 ejercicios que hicimos con alumnos de la licenciatura en diseño de la UAM Coajimalpa dentro del proyecto Terminal. El primero es este sistema áptico de movilidad para personas con discapacidad visual que se desarrolló para el CETRAM del Rosario. Este sistema justamente lo que evalúa es qué tan capaz es una persona con discapacidad visual de moverse en un espacio tan complejo como un CETRAM y decidir cómo le hace para llegar al metro, al trole, al espacio donde están los taxis, etc. Los alumnos desarrollaron esta guía áptica porque descubrieron que, si bien existe la guía tactopodal en el CETRAM, no se ha cambiado, entonces ya no comunica nada. Entonces también observaron que las personas ciegas se guían mucho tocando las paredes y en lugar de proponer una guía tactopodal para el suelo, propusieron esta guía para los muros. Asimismo, tiene un módulo de información que tiene 3 mapas ápticos que representan los 3 niveles de este espacio, de tal suerte que la persona con discapacidad visual pueda ubicar espacialmente como esos niveles, porque
aunque parezca como muy lógico, ¿no? A veces no es tan fácil si no ves identificar en qué planta estás de un espacio. Hay otros mapas pequeños que se conectan con la guía áptica y que se colocan en lugares de cruce, es decir, si llega a un pasillo donde de pronto va a haber un cruce, les explica de qué tipo de espacios hay ahí. Este es otro elemento que es el barandal áptico que se pone en las escaleras y que en realidad no dice sube, sino que más bien dice sube al segundo, al primer nivel, es decir, te ubica dentro del espacio hacia dónde vas. Y esto es algo muy importante dentro del diseño de información, porque si tú no tienes la información que te permita tomar decisiones, en realidad no sirve para nada. Desarrollaron también una solución interactiva con una app que privilegia sobre todo el diseño de información auditiva. Todo esto fue probado con diferentes usuarios ahí dentro de la universidad, que evaluaron todo el sistema y que lo validaron. Este es otro proyecto que también habla de discapacidad visual. La tesis se titula Hacer visible lo invisible, y es que los alumnos encontraron, por ejemplo, que el desarrollo del pensamiento analítico en los niños pequeños, en los niños ciegos pequeños, es muy difícil. Es decir, esta cuestión de cómo se forma un todo a partir de las partes es algo complejo. Este es un pequeño diagrama del sistema, tiene unos rompecabezas en 2D, generaron el plan de negocios, tiene unos peluches que son desarmables y sobre todo generaron un ejercicio a partir de las narrativas. Los alumnos escribieron 2 cuentos que hablan de un quetzal y de un ajolote, que son animales en peligro de extinción en México. Y bueno, lo que hicieron los alumnos fue desarrollar, por ejemplo, todas las ilustraciones de los cuentos. Ellos escribieron la propia historia y luego lo ilustraron. Posteriormente el cuento se publica tanto en tinta como en braille y se utilizan las texturas que también pertenecen al otro elemento, que es el peluche desarmable. También con los niños ciegos desarrollaron esta parte de cómo hacer estas ilustraciones para que los niños ciegos identificaran a los personajes. ¿Sí? Digamos, está vinculado directamente con la línea de investigación que yo trabajo, que es cómo generar imágenes que sean verdaderamente perceptibles y comprensibles a través del sistema del tacto. Y estas ilustraciones también están integradas dentro de la publicación. También trabajaron esta parte como de resinas y texturas para identificar a los personajes. Y el cuento impreso, tanto en tinta como en braille, trae un audiolibro, cada uno de ellos. Estos son los rompecabezas 3D, que son los que más favorecen al desarrollo del pensamiento analítico para los chiquitos. Aquí, por ejemplo, van a decir, bueno, ¿y por qué tiene color? Bueno, tiene color también porque dentro de la discapacidad visual no todos son ciegos. Hay personas que tienen diferentes afectaciones dentro del sistema de la vista y que sí necesitan el color y el contraste de color. Y aquí están el quetzal también en su versión del rompecabezas 3D. Este es el peluche, ¿no?, que habla del quetzal y que permitía a los chiquitos identificar pues, que se trataba de un pájaro que tiene la cola larga, cómo son sus plumas, su piquito, los ojos, etc. Y ellos lo que hacían era armar el peluche, ¿no?, después poderlo dibujar, escuchar el cuento y de alguna manera como obtener toda esta narrativa que hablaba de este material didáctico. El último proyecto que les voy a mostrar tiene que ver con el desarrollo de un manual que habla de educación sexual para jóvenes con síndrome de Down. La sexualidad es uno de los temas que es altamente significativo en las personas con discapacidad. Por ejemplo, con estos alumnos se dieron cuenta que había temas relacionados, no nada más, por ejemplo, con el tema de las relaciones sexuales, sino con todo lo que implica la sexualidad en los chicos con síndrome de Down, porque algo que pasa con ellos es que los papás y la sociedad en general piensan que siempre son niños, y eso no es así. El cuerpo se va desarrollando y va teniendo como sus propias necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuento o en este manual se tocan temas como la menstruación, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a una chica cuando le llega su periodo por primera vez y cómo ella se tiene que cuidar a partir de situaciones de aseo, de colocarse una toalla sanitaria y de explicárselo de una manera que le quede claro? Algo que es muy importante de este proyecto es que todas las ilustraciones
se hicieron junto con los chicos con síndrome de Down. Es decir, se desarrollaron muchísimos personajes y al final en el cuento aparecen aquellos que les resultaron más empáticos a ellos, sin que la representación evidenciara así de una manera muy grotesca los rasgos fisiológicos de estos chicos, ¿no? Por ejemplo, algo que explicaba también es que si una chica está menstruando, pues por ejemplo puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Y cómo empoderar a las niñas o a las señoritas para que tuvieran como esa habilitación. También, ¿no?, habla de esta parte masculina, ¿no?, de qué le sucede a los niños o a los chicos cuando empiezan a crecer, y el cuento lo que hace es generar estas narrativas de la vida cotidiana que les permitan como entender, ¿no?, pues que se tienen que lavar los dientes, que se tienen que empezar a rasurar, lavarse las manos, bañarse, etcétera. Entonces, ahí se acabó, ahí les voy a dejar. Bueno, básicamente esto tiene que ver con mi reflexión final es, siendo profesora, ¿no?, tanto de licenciatura como de posgrado, para mí es una obligación siempre traer estos temas, no nada más el de la discapacidad, sino los temas de los grupos en situación de vulnerabilidad, para que los alumnos reflexionen y que cada vez en este país se pueda hacer un ejercicio mucho más profesional, mucho más sistémico, para que los jóvenes que se están preparando ahorita, ¿no?, en 10, en 15, en 20, en 30 años, puedan generar cambios significativos. Es como ir sembrando la semillita para que este país en algún momento pueda alcanzar niveles, ¿no?, de diseño para el otro que sean, digamos, mucho más consistentes con nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Está increíble tu presentación de los proyectos. Me gustó mucho cómo hablas acerca de la emoción en el diseño, porque se habla mucho acerca del pensamiento y de la acción, ¿no?, del design thinking y el design doing, pero muy poco ¿no?, de cómo influyen las emociones en el proceso creativo. Bueno, tal vez al ratito podemos hablar un poco más de eso, pero antes voy a presentarles a Brenda Bertis, diseñadora para la innovación social, egresada del Tecnológico de Monterrey y con una maestría en sustentabilidad creativa por la Universidad Aalto en Helsinki, Finlandia. Su práctica se enfoca en el diseño centrado en la comunidad y cómo localidades específicas redefinen su concepción y práctica. Tiene una experiencia de más de 10 años trabajando en distintos proyectos, tanto en México como en Finlandia, y actualmente coordina la iniciativa de diseño para la ciudad y el proyecto Peatoniños, liberando las calles de la ciudad para los niños, las niñas y el juego, en el Laboratorio para la Ciudad, que es el área experimental y creativa del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, Brenda, por estar aquí. Gracias. Gracias, Diego. Pues antes que nada quiero agradecer a todos por venir a este increíble proyecto que han organizado con mucho esfuerzo y mucho cariño toda la gente de Ledimba. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo les voy a platicar de algunos proyectos que realizamos en el laboratorio, pero específicamente les voy a platicar de un proyecto, del proyecto que yo dirijo, que se llama Peatoniños y Peatoniñas, para ejemplificar un proceso de diseño que seguimos en el laboratorio comúnmente, digamos. Entonces, ay, gracias. No sé si pararme porque sentada es un poco... bueno, a la presentación la titulé Estrategia Ética Entorno dentro del marco del quinto foro interdisciplinar de diseño organizado por Ledimba. Ahí le doy. Bueno, creo que como diseñadores, creo que nos enfrentamos, o no diseñadores, en general como ciudadanos y como personas que vivimos en un entorno bastante complejo, nos enfrentamos a buscar nuevas formas de acercarnos y enfrentarnos a los retos y las oportunidades que nos presenta el lugar en donde vivimos, dígase la Ciudad de México, otra ciudad, otro entorno. A estos retos que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando ahora y a los que nos vamos a enfrentar en el futuro.
Yo trabajo en el Laboratorio para la Ciudad. ¿Alguien ha escuchado el Laboratorio para la Ciudad? ¿Sí? Bueno, el Laboratorio para la Ciudad es una oficina de gobierno. Digamos, yo soy una servidora pública, aquí a sus órdenes. El Laboratorio para la Ciudad es una oficina chiquitita dentro del gobierno de la ciudad y oficialmente se llama Dirección General de Creatividad, ¿no? Es la oficina creativa del gobierno de la Ciudad de México, y lo que intentamos hacer todos los días es encontrar estas nuevas formas de vincular a la ciudadanía con el gobierno para encontrar soluciones, aprovechar oportunidades que nos permitan vivir en esta ciudad de una forma mejor. Bueno, dentro del laboratorio yo dirijo, como dijo Diego hace un rato, el área de diseño para la ciudad. Nosotros entendemos diseño para la ciudad partiendo y reconociendo que necesitamos construir una ciudad más habitable para todos, que en un contexto como el de la Ciudad de México, que vive un tiempo de múltiples transformaciones y desafíos sistémicos que crecen y se identifican constantemente en términos de escala, complejidad y recursos, entre ellos, ya todos sabemos, la desigualdad y la inseguridad, temas del agua, de contaminación, etcétera. El diseño y los diseñadores nos enfrentamos más que nunca a la pregunta de cómo construir ciudades más habitables en donde valga la pena vivir. Esta definición de diseño que tenemos en el laboratorio, por supuesto, no está escrita en piedra, cambia todos los días, pero lo que entendemos por diseño de forma general está determinado por dos nociones. Una tiene que ver con los elementos que constituyen al diseño, es decir, las acciones que involucra diseñar, y por otro lado, los conceptos que nos ayudan a describir qué es el diseño. Entonces, de manera general y más reciente, podemos entender el diseño como un proceso creativo común a todos los seres humanos, que consiste en llevar a cabo una serie de acciones o pasos para crear algo que no está dado o que todavía no existe. En ese sentido, es un proceso intrínsecamente vinculado a la transformación y el cambio, como lo mencionaba Angélica. Dentro del lab creemos que una de las partes más importantes dentro de los procesos de diseño tiene que ver con la co-creación y con aprovechar un recurso sumamente importante dentro de nuestra ciudad, que es aprovechar la capacidad creativa que todas las personas tenemos. Bueno, el diseño entonces puede cambiar, siempre se transforma, etcétera, etcétera, y está formado por múltiples capas, ¿no? Y por muchos tipos de diseño. Ahora el diseño tiene todo tipo de apellidos, ¿no? O sea, tenemos el diseño de experiencias, el diseño de comportamiento, el diseño gráfico, centrado en las personas, diseño de plataformas, de información, sistémico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Ups. Ahí está. Bueno, pues yo les voy a enseñar y les voy a ejemplificar con un proyecto esa metodología o esa aproximación del diseño centrado en la comunidad que seguimos en el Laboratorio para la Ciudad. El diseño centrado en la comunidad revitaliza de cierta forma esta aproximación de diseño centrado en las personas. Nosotros consideramos que el diseño centrado en la comunidad da un paso más allá, porque las personas no son entes aislados, las personas interactúan con otras personas, las personas viven dentro de un contexto que cambia continuamente. Entonces a nosotros nos gusta aproximarnos al diseño de esta forma, al centrarlo dentro de una comunidad. La comunidad se convierte en el foco del diseño. Diseñar centrado en las comunidades significa generar proyectos, iniciativas, movimientos, cuyo objetivo es generar una transformación a nivel social y material a través de la participación con las personas, el involucramiento con las personas y procesos de codiseño. El diseño centrado en la comunidad es un concepto que desarrolló o que está desarrollando actualmente Ana Meroni. Por si a alguien le interesa consultar más sobre esto. A ver, ya. El diseño centrado en las personas, en la comunidad, se basa en la convivencia, en la colaboración, en la empatía y en la confianza. Y es provocar y visualizar, no solo facilitar, es alinear intereses entre distintas personas, es encontrar un lenguaje común entre una comunidad de distintos actores, es motivar y empoderar, es codiseñar y actuar como un activista, y es definir indicadores y metodologías de evaluación. Perdón, que ahí se me fue. Entonces, esta la podemos pasar.
El marco de referencia que utilizamos dentro del Lab para desarrollar un proceso de diseño centrado en la comunidad es, primero, identificar un tema para la acción que reúna los intereses de una comunidad existente o potencial. Después, intentamos trabajar e involucrar a los agentes más proactivos de una comunidad en específico para definir una visión inicial de lo que queremos hacer. Después, definimos tiempos de proyecto. Identificamos e involucramos a una comunidad de interés mucho más amplia y actores estratégicos. Después empezamos a definir roles. Después viene la parte más interesante y más divertida, que es desarrollar y llevar a cabo los primeros prototipos en el contexto. Después los evaluamos, iteramos y al final realizamos las recomendaciones de política pública a partir de esos aprendizajes para después llevar a cabo una estrategia de seguimiento y salida. Estos pasos, por supuesto, no son lineales, pueden ir cambiando y se pueden ir ajustando de acuerdo a distintas situaciones, ¿no? Pero creo que los traté de enlistar de forma un poco clara para que los tuvieran un poco como de referencia si les interesa. Y estos pasos los vamos a observar ya en la práctica en los proyectos que desarrollamos en el laboratorio. Entonces, a nosotros en el Lab nos gusta meter las manos en campo y a partir de desarrollar distintos proyectos, experimentos centrados en la comunidad, hemos logrado llevar a cabo distintas iniciativas, experimentos, colaboraciones, etcétera, que han tenido un impacto bastante fuerte dentro de la Ciudad de México y en distintas comunidades. Por ejemplo, está el PISVI. El PISVI es el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México. Es el primer programa en donde se indican las recomendaciones que se tienen que seguir para hacer de esta ciudad una ciudad un poco más caminable, más amigable para los peatones, para los ciclistas, y en donde se intentan enumerar las recomendaciones que incluso los motociclistas o los automovilistas tienen que seguir para que todos podamos convivir en esta ciudad de una mejor forma. Aquí la comunidad que se reunió para trabajar y generar este programa involucraba desde agentes de gobierno, la policía, gente de la Secretaría de Seguridad Pública, activistas de la movilidad, ciclistas, motociclistas, policías, etcétera, etcétera. Todos ellos trabajaron juntos y generaron este programa. Es la primera vez de este programa, por ejemplo, no sé si han escuchado que en las noticias se dijo que ya se van a empezar a hacer exámenes para sacar la licencia. Bueno, pues era impresionante que en la Ciudad de México tú pudieras, mi novio no es de aquí, entonces le decía, bueno, yo voy a la Ciudad de México, pago mi licencia, yo no sé manejar, y me la van a dar. Y yo dije, sí, pues sí. Pero ahora, a partir de, y para toda la vida, no, creo que ya no son, yo tengo la de toda la vida. A partir de este programa, entonces empezaron a desarrollar este tipo de intervenciones, de colaboraciones para desarrollar el programa. Hay otro proyecto interesante que es el Nochebús. Ustedes saben que en Insurgentes corren autobuses en la noche. Sin embargo, los horarios a los que corre, a los que van en los que se paran en una parada, pues no están definidos. Entonces es bastante peligroso, por ejemplo, estar ahí a las 2 de la mañana esperando el camión. Lo que van a hacer los chicos de Ciudad Peatón o ya están haciendo, es prototipar un sistema con horarios fijos en el servicio de transporte colectivo sobre Insurgentes. Entonces en Insurgentes ya están instalados como estas tablas donde viene el horario de los autobuses que van a pasar en la noche. Esto tiene un impacto bastante considerable en el transporte público y en las personas que utilizan el transporte público en la noche. Este es un primer prototipo que se podría escalar ya a nivel ciudad después, ¿no? Ese es el sueño de Ciudad Peatón. Aquí involucraron mucho a la comunidad de transportistas, a los usuarios del transporte público, a la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad, etcétera, etcétera, para hacer este primer prototipo. Luego, la plataforma de Mejora tu Barrio. En la Ciudad de México hay 2,000 millones de pesos designados para el programa de presupuesto participativo. Y lo que hicieron en el equipo del Lab de Ciudad Propuesta fue diseñar esta plataforma para visualizar a dónde se están yendo esos recursos que ustedes como ciudadanos, yo como ciudadana, podemos usar para generar algún tipo de proyecto en nuestra colonia. Esto, visualizar cómo son los proyectos en los que se aplica este presupuesto, es una página típica de gobierno donde nada más ves tablas de Excel y realmente no entiendes nada de lo que está sucediendo ahí. Entonces,
Diseñamos esta plataforma para visualizar mejor todos esos recursos y todas las propuestas que se hacen dentro de la iniciativa de Mejora tu Barrio y Presupuesto Participativo. Entonces, vamos rapidísimo ya a ejemplificar con un proyecto que es el proyecto que más me emociona y me llena el corazón, que es Peatoniños y Peatoniños, que va a deliberar las calles para los niños del juego. Como decíamos, el diseño centrado en la comunidad parte de observar una problemática o una oportunidad. Con Peatoniños lo que observamos es que en la Ciudad de México las colisiones viales son la segunda causa de muerte de niños entre 5 y 14 años. Esto es con datos de la CONAPRA. Es la segunda causa de muerte, eso es increíble. Además, también aquí ocurre que la Ciudad de México es una ciudad sumamente desigual. La Ciudad de México, la provisión de espacios abiertos y de áreas verdes es distinta para todos nosotros. En promedio, la Ciudad de México por habitante tenemos 5.4 metros cuadrados. La Organización de las Naciones Unidas recomienda 9 metros cuadrados por habitante, pero sin embargo, por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo hay 12.5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y la población de niños en ese lugar, en esa delegación, es de 78,000 niños. Sin embargo, en la delegación Iztapalapa hay 0.6 metros cuadrados de área verde y eso incluye los camellones, o sea, se contabilizan los camellones, esos así chiquitos que hay entre eso se contabiliza como área verde. Mientras que la población de niños es de 500,000 niños, es la delegación con más niños en la Ciudad de México. 500,000 niños es como la población total de ciudades enteras, como Bilbao, Quebec o Miami. Los procesos de urbanización, esto nos quiere decir que están afectando muchísimo al desarrollo tanto cognitivo como físico de los niños y las niñas que viven en nuestra ciudad. En la zona metropolitana del Valle de México viven 5 millones de niños. 5 millones de niños es la población total de países enteros. Es la población de Finlandia, por ejemplo, es la población de Singapur. En la Ciudad de México hay 2.300.000 niñas y niños. Esto significa, por ejemplo, que la ciudad de París o París Central estuviera llena de niños. Cuando tú lo pones en perspectiva dices, órale, está cañón, ¿no? Sin embargo, pues hay una relación como muy problemática entre el espacio, la ciudad y la población, ¿no? Este letrerito que ven aquí es falso. Prohibido jugar o realizar partidos de fútbol. Cuando lo encontré en Google Maps y cuando me puse a revisar la fracción de este artículo, o sea, ya no existe. Acaba en las 6. O sea, alguien lo puso ahí, súper formal, para que no pudieras jugar en la calle, ¿no? Entonces tenemos ahí una relación muy extraña con el espacio público. Entonces, ante estos problemas de urbanización, la falta de espacio público, la gran cantidad de niños y niñas, y las muertes o los incidentes ocasionados por, o que tienen que ver con el tránsito, pues empezamos a desarrollar esta idea de que, bueno, vamos a liberar las calles de la ciudad para las niñas, los niños y el juego. Entonces desarrollamos Peatoniños, y Peatoniños básicamente somos todos los que queremos liberar y recuperar las calles de la Ciudad de México para que las niñas, los niños podamos hacer cosas en ellas como jugar libremente, conversar con nuestros vecinos, aprender nuevas cosas, imaginar nuevos mundos o hacer nuevos amigos. Para liberar las calles lo que hacemos es hacer calles de juego. Una calle de juego consiste en cerrar al tránsito motorizado una calle en la ciudad de forma temporal, alrededor de 4 horas, y organizar juegos ahí, ¿no? Emular un espacio de juego, digamos, en una calle. La propuesta de Peatoniños es generar momentos de ruptura en la lógica convencional del uso de las calles en la Ciudad de México a través del juego, y es subsanar la falta de espacios abiertos o áreas verdes para la infancia en la ciudad. Sin embargo, las calles de juego las hacemos no en cualquier área de la Ciudad de México, sino en las áreas donde más se necesita. Esto quiere decir que las hacemos en zonas donde el número de niños y niñas es alto, donde no hay o hay muy pocos espacios abiertos o áreas verdes, ¿okay? Y en donde el índice de desarrollo es medio o bajo. Cada calle de juego es un prototipo funcional que nos permite probar ciertas hipótesis, ciertas herramientas, interacciones, procesos, etcétera, etcétera.
Este es el proceso que seguimos para hacer una calle de juego. Primero hacemos un análisis urbano-espacial con sistemas de información geográfica, luego hacemos una inmersión en el contexto, desarrollamos estrategias de diseño centrado en la comunidad, para después hacer recomendaciones de política pública, para después hacer un escalamiento a nivel delegacional. Estamos trabajando ahorita con la delegación Iztapalapa. Este es el proceso de diseño de cada una de las intervenciones de Peatoniños. Es un proceso bastante tradicional en términos de diseño, pero que va agarrando ahí su jiribilla cada vez que lo vamos iterando. Este es algo bien interesante. Este es el análisis urbano-espacial con el sistema de información geográfica. Este es un mapa que entre el geógrafo urbano y yo desarrollamos, el más que yo, la verdad. Pero aquí pueden ver, yo llegué con Isaac y le dije, bueno, Isaac, vamos a hacer calles de juego, pero ¿en dónde? ¿No? Entonces, era muy difícil que yo, Brenda, fuera a Iztapalapa y me echara no sé cuántos meses viendo en qué calle de juego cumplía con esos 3 criterios: nivel de marginación alto, muchos niños y pocos espacios abiertos o áreas verdes. Entonces, Isaac hizo este mapa genial. El color indica el grado de marginación, el círculo indica el número de niños y lo verde, el área verde o espacio abierto, ¿no? Entonces, yo ya sé que voy a ir a esta zona roja, donde el círculo sea grandote y donde no haya verde. Este mapa es abierto, si a alguien le interesa le puedo pasar los links, y este mapa lo hemos iterado ya bastantes veces. Este fue el primero que hicimos. Se cruzaron datos del INEGI y del plan de desarrollo para generar todo el mapa. Ya no dije. Y el otro estaba más padre. ¿Es aquí, no? Ahí está. Este es el segundo mapa. Y aquí, es toda la Ciudad de México. Aquí ven la Roma. ¡Ay, va! ¿Qué pasó? Ya. Esta es la Roma. La Condesa, perdón, aquí está este es el Parque México. Aquí no vamos a hacer calles de juego, las calles de juego las vamos a hacer donde está el morado, porque ese es ya nos dice que el grado de marginación es alto, muy alto, y en zonas así encerradas en moradito, que ya nos dice que hay más de 100 o de 200 niños. Ahí le estamos dando más zoom. Y ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en Iztapalapa. Este es Iztapalapa. Aquí, si tú le das clic al mapa, te sale cuántos niños hay. 360 de 0 a 11, 469, 599, etc. Entonces vamos a ir el próximo 5 de mayo a hacer una calle de juego en La Polvorilla, en Iztapalapa, por si se quieren ir, aquí. En esta cuadra, ¿saben cuántos niños hay? 800 chiquillos ahí, ¿no? Bueno, entonces, las calles de juego. Ese es el primer, el análisis urbano-espacial. Después hacemos, porque obviamente tú ves en el mapa una calle, pero después pues no es lo mismo, no puede ser lo mismo en la realidad. Entonces es muy importante, una vez seleccionadas las calles, una vez que tienes esos 3 criterios que se cumplen, hacemos una inmersión en el contexto y vemos si la calle sí es como si es viable hacer la calle de juego ahí, porque a veces nos ha tocado pues que en el mapa se ve bien, en Google Maps se ve bien, y cuando llegamos está todo levantado porque están poniendo el drenaje, exactamente. Entonces, hacemos un proceso de inmersión y voy ya bien rápido. Esta es la primera calle de juego que hicimos en la colonia Doctores. A diferencia de las calles de juego en otros países, que es un movimiento que empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacemos en México no solo es jugar, porque en Estados Unidos, en Londres, en París, en Holanda, se cierran las calles y se juega. Aquí lo que queremos hacer es calles de juego en donde se promueve el derecho de los niños a la ciudad, en donde se promueve el derecho de los niños al juego. El derecho a la ciudad, no sé si han escuchado este concepto y está dentro de nuestra Constitución, es el derecho que todos tenemos a imaginar y hacer la ciudad en la que queremos vivir. La primera calle fue en la colonia Doctores, y Peatonito es un aliado que trabaja con los niños realizando actividades en las que les platica sobre temas que tienen que ver con movilidad, cómo cruzar de forma segura una calle, etcétera, etcétera. Esta fue en la colonia Buenos Aires, ahí Peatonito otra vez con los niños, enseñándole como las buenas y las malas prácticas que suceden en este mapita. Estos son los bienes.
Nosotros como oficina pública pues tenemos que pedir todos los permisos a la delegación, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección Territorial, a eventos y no sé qué, etcétera, etcétera. En la Buenos Aires pedimos todos los permisos. Cuando llegamos a hacer la calle de juego no llegó la policía a ayudarnos. Entonces los bienes fueron los que nos ayudaron a cerrar la calle de forma increíble. En la colonia obrera quisimos dejar una huella porque la gente nos decía, no, ¿cómo van a hacer calles de juego aquí? La calle es para los coches. Y aquí ni hay niños. Cuando cerramos la calle, los niños empezaron a salir así como hasta de las coladeras, ¿no? Queríamos dejar una huella de que hay niños en la Ciudad de México, ¿no? O sea, esos 5 millones, ¿ustedes creen que, o sea, dónde están? Pues ahí están, ¿no? La siguiente fue en la colonia Morelos, en Tepito. Por aquí se ve Diego, y por aquí también se ven estudiantes de la EDIMBA. Estas calles de juego han sido posibles con la colaboración de muchísimas personas. Han estado los estudiantes de la EDIMBA, estudiantes del CIDI, colectivos internacionales, gente de la Universidad de California en Los Ángeles, de Chile, etcétera, etcétera. Esta fue en Tepito. Aquí también nos asaltaron al que llevaba el oficio. Pero bueno, al final, como hablamos mucho con la comunidad, pues ni siquiera necesitamos como la patrulla, ¿no? Y lo que es importante de las calles de juego es que no solamente queremos que el juego se asocie a los niños, sino que se asocie a todas las personas, a los adultos, etcétera, etcétera. Ah, mira, sí salió el video al final. Pusimos esos globos como adorno nada más y emergió el voleibol, ¿no? No lo teníamos planeado, la verdad. Y estuvo divertidísimo y la gente sacó comida y agua, etcétera, etcétera. Como les decía, no solo es jugar, sino es promover el derecho de los niños a la ciudad. Entonces, diseñamos juegos, este es el peatoliche, y dentro de cada botella se explica el derecho a la ciudad. Entonces, los niños tiran la pelota, sacan el papel, y entonces ahí viene explicado uno de los derechos, más bien parte del derecho a la ciudad. Esta fue en Santiago, Acahualtepec, en Iztapalapa, y esa es parte de los mensajes: crecer sanos, fuertes y libres, ¿no? Y todos los leemos, y lo que está padre es que sí hay un facilitador, pero cuando pasa mucho tiempo, los niños se van apropiando de la actividad. Esta es una actividad que les pedimos a los niños que se imaginen cuáles son las cosas que quisieran defender de su ciudad, qué es lo que les gustaría, qué es lo que más les gusta de donde viven. Los niños en la Ciudad de México dibujan, aquí están, arbolitos, flores, montañas, agua. Nos invitaron a hacer peatonillos a París. La alcaldía de París le encantó el proyecto y nos invitaron a París. ¿Y qué creen que los niños de París o los niños parisinos dibujaban en su máscara? Cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué te gustaría defender? ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Y entonces aquí decía, l'école, la escuela, ¿no? Es un ejercicio muy interesante porque te dice mucho de las percepciones que tienen los niños de su ciudad. Bueno, ya para acabar, y rapidísimo, hay dos caminos que estamos siguiendo en el laboratorio. Uno es la autogestión y la otra es el escalamiento a nivel delegación y la institucionalización de peatonillos como programa público. De ser un experimento así chiquitito, ahora se puede escalar de forma mucho más amplia en la Ciudad de México. El primer peatonillos autogestionados, sin que nosotros estuviéramos ahí, fue en el Festival Tortillas Cochile, en Garibaldi. Y ahora ya tenemos un manual de peatonillos en donde tenemos herramientas para medir el impacto, herramientas para que nosotros podamos ver cómo está, cuáles son las características de la comunidad, cómo nos acercamos a la comunidad, qué tenemos que hacer antes, después y durante y después de cada calle de juego para sacar toda una métrica del impacto que estamos generando o no con peatonillos. Simplificando la pedida de los permisos, ¿no? Las primeras veces era un drama pedir un permiso para cerrar la calle, ahora ya lo estamos simplificando solo a nivel de dirección territorial, todos los procesos que estamos siguiendo. Y bueno, como les decía, estoy muy emocionada y muy feliz porque en Iztapalapa ya estamos trabajando con la delegación y con la dirección territorial y estamos todos emocionados porque puede ser que Peatonillos se convierta en una cosa que sucede cada fin de semana, así como el paseo dominical, que Peatonillos puede hacer algo así, y entonces también estamos emocionados y tenemos miedo porque hay que medir impacto, hacer documentación, dejar todo el librito, todo el paquete para que
sea lo que suceda en las próximas elecciones, Peatoniños pueda seguir como un programa que la comunidad se apropió y que puede seguir replicando con la ayuda de las instituciones públicas, sea cual sea que fueran esas instituciones. Y nada más, la última cosa, para hacer el comercial, eso es trabajar con una comunidad muy a nivel local, comunidades muy vulnerables, pero también estamos trabajando en el laboratorio para la ciudad con estas comunidades de la práctica de diseño. Les puedo platicar más después. Ahorita estamos trabajando con 4 comunidades de la práctica en temas de educación, diseño y educación, diseño y futuro, diseño y activismo y diseño y participación. Y eso es todo, y ahí está mi contacto para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. También es un proyecto súper inspirador. Bueno, varios, específicamente a tus niños. Aparte he tenido la suerte de poder participar y se los recomiendo. 5 de mayo, ¿verdad? Es la siguiente calle de juego. Y pasamos ahora, les voy a presentar a Brisa Ruiz Chan, que va a contarnos un poco acerca de lo que hace. Brisa es candidata a la maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Flaxo, diseñadora integral, especialista en diseño de la información y producción editorial, egresada de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, diplomada en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Como diseñadora ha colaborado en diversos proyectos culturales para el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y el Centro de Cultura de España. Desde hace 7 años colabora con CIMO Consulting, espacio interdisciplinario de investigación, como directora de estudios cualitativos. Ha dirigido diversos proyectos relacionados con temas de violencia, educación, género y seguridad alimentaria para instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de Defensa Nacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entre otros. En el último año participó en las publicaciones México Compacto, las Condiciones para la Densificación Urbana Inteligente en México, para la Comisión de Vivienda del Senado de la República y el primer Índice Global de Impunidad para la Universidad de las Américas en Puebla. Bienvenida, Brisa, y adelante, por favor. Pues igual que los demás, estoy sumamente honrada y agradecida de venir acá. Aide, muchas gracias por la invitación. El riesgo de quedar al final del panel es que uno empieza a repetir cosas que ya se dijeron, pero bueno, espero poder contribuir un poco con las reflexiones que traigo. Yo vengo a hablar, titulé el diálogo e investigación disruptiva para el cambio social y el diseñador como estratega. Y a partir de esto, pues retomo esta frase de Luis Rodríguez Morales, de su ensayo Diseño, Sociedad y Utopías, en donde él dice que el diseño es una disciplina y un campo profesional que está íntimamente ligado a la sociedad y prende a la calidad de vida mediante la satisfacción de las diversas necesidades de los seres humanos. Y pues si bien me parece un poco repetitivo venir acá en un espacio lleno de diseñadores a hablar de qué hablamos cuando hablamos de diseño, quise retomar pues justamente esta frase porque quiero hablar con ustedes sobre el diseñador como estratega con una postura ética y responsable de su entorno. Hace unas semanas justamente me entrevistaron unos alumnos de Ledimba como parte de sus materias de integración y la pregunta con que cerraban era precisamente hacia dónde va el diseño y cuál es la responsabilidad que tenemos como diseñadores en el siglo XXI. Y eso me puso a pensar precisamente regresar un poco al origen de cómo nace el diseño y pues a partir de eso plantearnos cómo debemos de empezar a hablar del diseño para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, Alemania en 1919, como todos recordaremos, el país se recuperaba de los efectos de la crisis de la Primera Guerra Mundial y atravesaba lo que cualquier país en una posguerra, ¿no? Crisis económica, inestabilidad social y la búsqueda de un reordenamiento social. Es precisamente en este entorno que pues nace la República de Weimar y con ella la primera escuela de diseño, la Bauhaus.
Y como sabemos, la Bauhaus no solo era una escuela que buscaba la unidad de arte y de técnica, sino que también, según palabras de Walter Gropius, quien fuera el director de la escuela, pues se sustentaba en una visión política y social que aspiraba a reducir las brechas sociales dentro del marco socialista de las luchas de clase, ¿no? El discurso completamente socialista de la búsqueda de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos pues reiniciando como todo un proceso sociopolítico? Pues bueno, esto solo fue el inicio de diferentes etapas que ha atravesado el diseño, siempre buscando, y que creo que esto es como punto clave, la transformación de las interacciones sociales y buscando sobre todo la solución de necesidades para el ser humano. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque desde ahí es que ahora se ha venido construyendo este estereotipo del deber ser del diseñador, ¿no? Me parece que a lo largo de los años el diseñador siempre se ha ido desarrollando y, pues, sí, moviendo mucho la disciplina del diseño, enfocándose en el diseño de producto y de la comunicación visual, porque siempre ha estado vinculado al desarrollo o a la par del modelo de mercado, ¿no? Y el problema de esto ha sido que la mayor parte de los productos o resultados que tenemos, pues siempre están orientadas al consumo. Como recordaremos también, pues es precisamente en este contexto que inicia la época de la reproductibilidad técnica y es donde surge pues una de las más grandes aportaciones del diseño también, ¿no? Que es la reproducción en serie. Desde entonces, y ya vamos casi para un siglo de que inició toda esta transformación, pues hemos cumplido ya un siglo de no solo innovar y solucionar problemas en el mundo, sino también me parece que empezar a, pues, a construirlos o abonar a un cierto deterioro pues, social, ¿no? Nos hemos ido convirtiendo de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Y, pues bueno, siempre suena muy fatalista esto, y la verdad es que, perdón si suena así, siempre lo llevo como este límite, porque es a partir de esto que me gusta empezar a reflexionar, pues, hacia dónde queremos ir como diseñadores y como sociedad. Aquí surge precisamente la siguiente pregunta con la que quiero que todos empecemos a reflexionar, que es, bueno, ¿hasta dónde el diseño ha contribuido a generar la desigualdad social que estamos viviendo? Traje acá unos datos de este documental maravilloso de Trucos, que si bien hablan de diseño textil, me parece que dibujan muy bien el impacto que ha tenido el diseño en las diferentes disciplinas, ¿no? La industria de la moda cuenta con 40 millones de obreros repartidos por todo el mundo, el 85% son mujeres, que cobran una media de $3 al día por jornadas de más de 10 horas laborales. Es decir, el 3 o 4% de lo que nosotros pagamos como consumidores es lo que ellas reciben de salario. El 97% de la producción textil se realiza en países en vías de desarrollo como Bangladesh, Camboya, Vietnam y Brasil. La elección de estos países para maquilar no es casual, son países con niveles altos de pobreza y marginación, y dentro de sus fronteras no existe ni el derecho a la sindicación ni a las bajas laborales por enfermedad. Es decir, son países que viven altísimas violaciones a los derechos laborales y humanos en general. La industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo, gasta millones de litros de agua que se emplean para teñir prendas y genera grandes cantidades de basura. Y debido al incremento de la moda low cost, que es esta que tiene como 55 temporadas cada mes, pues se ha incentivado el empleo de químicos y semillas transgénicas para el cultivo de algodón, puesto que la oferta que tenemos actualmente ya no es suficiente. Y justo como comentaba, me parece que precisamente el impacto de esto es pues el resultado del modelo neoliberal económico que hemos estado construyendo a nivel pues sí, global y mundial, y el enfoque pues siempre está muy vinculado precisamente a esto, ¿no? A desarrollar soluciones competitivas, pero que siempre están en pos de el incremento del valor de las demandas empresariales. No hay que ir muy lejos para ver el impacto que tiene ese modelo neoliberal. México está atravesando, me parece que la peor crisis que ha vivido en los últimos siglos y años. Pues venimos igual que en Alemania, resurgiendo de una posguerra, resultado de la supuesta lucha contra el narcotráfico, que también es otro tipo de consumo, y pues cada día las noticias no nos dejan mentir, ¿no? Incrementa el número de feminicidios, de desaparición forzada, de falta de oportunidades laborales, niveles altísimos de marginación y pobreza, desnutrición infantil, entre otros, ¿no? Entonces, precisamente, si regresamos a ubicarnos en el manifiesto de la Bauhaus que comentábamos hace un rato,
y cuestionarnos qué queremos para el futuro como sociedad, pues viene bien repensar hacia dónde tenemos que movernos con el diseño. Y probablemente las preguntas que hay que empezar a hacernos, pues ya no es cómo vendemos más cigarros, cómo vendemos un auto último modelo, sino empezar a saber cómo mejorar los procesos políticos de participación ciudadana, cómo disminuimos los niveles de violencia de género, cómo construimos ciudades más incluyentes para todos y para todos. Otra vez, Luis Rodríguez Morales y Víctor Papanek, desde los 70 ya empezaba a hablar del diseño como proceso metodológico. Papanek en particular era bien crítico del diseño industrial, porque si bien él decía que pues el diseño es una disciplina bien noble, también si no diseñas con un foco de precisamente ética y responsabilidad social, pues esto se puede desbordar, como lo hemos visto, ¿no? Los dos retoman mucho la idea de mirar el diseño más como un proceso metodológico o como un proceso cognitivo en sí mismo, que ayuda a la construcción de soluciones, y hablan mucho de esta idea de transitar del diseñador como configurador al diseñador como estratega. Precisamente frente a este nuevo paradigma es que nace el design thinking o el diseño reflexivo, o bueno, ahora también se empieza a llamar diseño de servicios, y si bien estrictamente se aleja de la visión tradicional del diseñador como configurador de formas, el valor que tiene el diseño reflexivo es cómo los diseñadores utilizamos las habilidades y los procesos cognitivos para proponer soluciones a problemas complejos, ¿no? Buscando dar sentido y humanizar el desarrollo social de los diferentes entornos. Todavía vemos muy poco, bueno, me atrevo a decir que hay muy pocos diseñadores que ya estamos formando parte de estos procesos pues complejos de equipos multidisciplinarios, y obviamente por eso siempre surge la pregunta incómoda de cómo es que un diseñador está elaborando políticas públicas o está involucrado en los procesos de investigación social o está haciendo evaluaciones de impacto o cualquier otro tipo de cosas. Y pues me parece que la respuesta es un poco más bien obvia si analizamos todo el proceso que tiene el diseñador cuando soluciona o cuando está respondiendo a una necesidad de diseño. Como lo comentaron hace rato, pues el diseño es una actividad que analiza el presente o una necesidad y siempre lo proyecta hacia el futuro, una solución, ¿no? Pero también porque a nosotros como diseñadores nos educaron, o sea, los diseñadores somos buenísimos observadores, es lo que aprendimos a hacer desde que empezamos a diseñar. Sabemos cómo identificar problemas existentes, cómo comprender necesidades, expectativas sociales y prever soluciones. Pero además el proceso de diseño implica tomar decisiones sobre el futuro y establecer conexiones entre las condiciones locales y globales. Al final, cuando estamos diseñando o creando algo, siempre estamos bien conscientes de nuestro contexto, no podemos alejarnos de él, ¿no? Y también porque, pues sobre todo porque aprendemos precisamente a desarrollar una estrategia orientada a un resultado preciso y seguir un claro programa de implementación, que básicamente es lo que ocurre cuando se diseña una política pública, ¿no? El proceso es prácticamente el mismo. Y pues bueno, después de todo este choro, que en realidad lo quise compartir porque ha sido como esta manera de yo también convencerme de por qué hago lo que hago ahora, pues vengo a contarles qué hago ya desde mi labor profesional. Tengo 8 años trabajando en este espacio interdisciplinario de investigación. Nos dedicamos básicamente al análisis de los fenómenos sociales y económicos, aplicando lo que llamamos nosotros la investigación disruptiva para el cambio social, mediante el diseño y aplicación de diversas metodologías que alimentan la teoría del pensamiento radical, que no es otra cosa que repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias, ¿no? Dejar de buscar las soluciones obvias y regresar para saber por qué las cosas no están funcionando. Como se imaginarán, pues somos un equipo sumamente multidisciplinario, muy disciplinario. Habemos diseñadores, pero también hay economistas, politólogos, antropólogos, historiadores del arte, tuvimos alguna vez un biólogo y cualquier persona que quiera involucrarse como en el cambio de los procesos. Tenemos básicamente 5 áreas: estudios cognitivos, audiovisuales, estudios cuantitativos, diseño reflexivo y socioantropología.
Y precisamente lo que hacemos es pues involucrar las diferentes perspectivas que tienen todos estos profesionales en poder encontrar soluciones que permitan pues saber cómo hacia dónde tenemos que movernos después de identificar un problema, ¿no? Y quise traer una metodología que acabamos de diseñar y que estamos piloteando todavía, pero que me parece muy ilustrativa respecto a cómo funciona, o más bien es muy necesario, la vinculación de las diferentes disciplinas para poder lograr un producto que pueda tener como cierto impacto a nivel pues social, ¿no? y global. Esta metodología es, por supuesto que retomamos casos de éxito de otras metodologías, tampoco estamos inventando el hilo negro. La diseñamos una historiadora del arte, una psicóloga clínica y yo como diseñadora. La llamamos cartografía cognitivo-conductual a través de la imagen y nace precisamente hace 3 años fui a Centroamérica a hacer una investigación para el Banco Mundial que nos pidió identificar las causas de por qué los jóvenes que no estudian ni trabajan permanecen en esa situación lejos de, pues de las oportunidades institucionales que hay, ¿no? Y nosotros aplicamos sociología clínica, que no es otra cosa que pues darle la voz al paciente para que él pueda hablar de su malestar y a partir de eso se puedan configurar soluciones. Y para mí ese viaje fue bien revelador porque estuve en San Pedro Sula prácticamente un mes trabajando con chicos acosados por la Mara Salvatrucha y a mí me impactó mucho este enfoque tradicional de la investigación en donde tú como investigador vas, les robas la información, abres como parte bien profunda de su historia de vida y luego te subes a tu avión, regresas a tu escritorio y entonces bajas un paper académico maravilloso que el Banco Mundial va a usar para diseñar una política pública. Fue justo ahí que yo como que sí me conflictó mucho solo quedarme en eso y a partir de ese momento en mi vida fue que pues replanteé cómo empezar a hacer investigación con ética y con responsabilidad social. Lo que estamos usando acá es una técnica de investigación-acción participativa, que es precisamente eso, construir un diálogo con la comunidad que estimule su participación en el diagnóstico y la resolución de las necesidades, es decir, dejar esa visión hegemónica en donde yo con mi superioridad moral de investigador voy y te voy a decir que es lo adecuado para ti y más bien es involucrar a la comunidad y a las personas que están siendo beneficiarias de eso para que puedan ellos ser parte de esta solución de su problema, ¿no? Y quitar también este enfoque de política paternalista en donde solo te doy un paliativo y luego pues si te lo quito no va a haber ningún desarrollo ni ninguna capacidad de agencia. El objetivo que teníamos era precisamente eso, diseñar una metodología que permitiera a través de ejercicios de concientización individual, y el uso de herramientas creativas, identificar y desarrollar estrategias que fomentaran la autodeterminación y permitieran la transformación individual y social. La herramienta principal que estamos utilizando para eso es la fotografía y decidimos utilizar la fotografía porque, bueno, como sabrán, ya un montón de investigadores han identificado el poder que tiene la imagen. En este caso funciona como una técnica terapéutica. Quisimos usar imágenes porque también nos dimos cuenta que en poblaciones vulnerables es mucho más fácil identificar como estas fracturas, estos procesos emocionales a través de la construcción de algo visual que un discurso racional, ¿no? Para muestra la famosa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, es lo que veíamos que les facilitaba. Y también porque diversos estudios de neurociencias han llegado a la conclusión de que todos nuestros recuerdos siempre funcionan, la memoria funciona a través de la construcción de imágenes emocionales. El riesgo de esa construcción de imágenes emocionales, o sea, por ejemplo, si nosotros pensamos en cualquier evento que tuvimos en el pasado, siempre lo vamos a recordar por una imagen más que por algún recuerdo mucho más racional, digamos. El riesgo de eso es que estas imágenes emocionales están condicionadas por distorsiones cognitivas o sesgos cognitivos. Y el problema de eso es que muchas veces son las que detonan la acción, ¿no? Que básicamente esa es la terapia cognitivo-conductual. Como los pensamientos que construyes están atravesados por la emoción y a partir de eso generas una acción frente a las diferentes circunstancias de la vida. Lo que queríamos con este ejercicio era precisamente a través de esas imágenes identificar datos clínicos que nos ayudaran a entender el comportamiento humano. Ahí voy.
¿Cómo funciona? Bueno, me voy a saltar hasta acá para ahorrar tiempo. El piloto que estamos haciendo básicamente es responder a la pregunta ¿cuáles son las barreras psicoemocionales que impiden el empoderamiento de la mujer? Como sabrán, hay un montón ya de política pública y programa que está atendiendo los niveles de violencia de género, pero ninguno de esos está funcionando adecuadamente. Y lo que nosotros quisimos responder es por qué no están funcionando. Entonces, precisamente nos fuimos a entender que a pesar de que haya cuotas de género y un montón de cosas más, ¿por qué la mujer no logra empoderarse? Entonces, la metodología funciona como un taller, son 2 momentos. El primero es pedirle lo estamos trabajando con chicas entre 12 y 18 años, y lo que les pedimos es básicamente que tomen fotografías en un primer momento con estos 3 puntos del triángulo cognitivo-conductual, que es cómo me veo, cómo me percibo y cómo me comporto en las diferentes esferas de la vida, ¿no? El trabajo, escuela, relaciones emocionales, relaciones familiares. Una vez que ellas toman esta serie de fotografías a manera de diario, regresan con nosotros, ahí es donde entra la psicología clínica, y construimos a la par de ellas este mapa de opresión y de niveles de violencia de las imágenes que están fotografiando. ¿Por qué tomaste esta fotografía? Para hablar de cómo te vinculas emocionalmente. Y a partir de eso entra el análisis de la imagen común y corriente sobre los diferentes, pues porque ese color, porque esa forma y demás, y se construye todo un mapa de conexiones. Lo que hacemos o intentamos al construir ese mapa es que ellas tomen, pues sí, que sean conscientes de los pensamientos que están realizando para que puedan tener como un cambio en la conducta. Y una vez que ellas ya definieron cómo quieren que sea su futuro en esos diferentes aspectos, entonces les pedimos que vuelvan a tomar fotografías, pero ya en el futuro, ¿no? Cómo me quiero ver, cómo me quiero percibir y cómo me quiero comportar. ¿Qué obtenemos de esta metodología? Pues perdón por la comparación súper simplista, pero básicamente lo que hacemos es tener un brief como si fuera un producto, pero con la gran diferencia de que ese producto pues evidentemente va a ser un programa público o una política pública. Tenemos un banco de imágenes que es como la parte más rica de la investigación, porque con las imágenes se pueden hacer 1000 cosas, desde una campaña de sensibilización hasta una exposición de arte, lo que sea, ¿no? Y que abona además como pues, gasolina para el programa. Y el mapeo de factores, que pues, para cualquier politólogo también va a ser como muy útil para poder hacer el diagnóstico social mediante el cual se pueda diseñar la intervención. Y finalmente, y lo más importante, es que logramos una sensibilización con las participantes sobre género y las ayudamos a que, pues, con algunas herramientas, pues ellas puedan tener este autocambio cognitivo. Por supuesto que esto es una parte de todo un proceso, tampoco planteamos solucionarles la vida desde ahí, pero pues sí les ayudamos, pues sí, es una corresponsabilidad de no solo te estoy quitando información, sino que te estoy regresando algo que pues esperando que funcione, ¿no? Y bueno, cierro con esto. La reflexión que yo quisiera abrir acá es cómo rompemos con este estereotipo del diseñador desde los planes educativos y cómo naturalizamos inclusión en la construcción de soluciones a los problemas públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Brisa. Esta pregunta muy difícil muy interesante y muy difícil de contestar, y por suerte no me toca a mí, les toca a ustedes. Entonces, vamos a empezar una serie de preguntas. Yo voy a hacer un par de preguntas, luego también ustedes podrán preguntar cosas, pero vamos a retomar con poner la pregunta que planteó Brisa al final para empezar esa discusión, porque creo que sí es digamos, lo que yo quería preguntar, y creo que va de alguna manera alineada con esta pregunta, porque hablas acerca del papel del diseñador, ¿no? El del estereotipo, y también hablas un poco acerca de digamos, de las habilidades que definen de alguna manera al diseño o al diseñador. Creo que las tres han hablado un poco acerca de lo que requiere, ¿no? Y lo planteo así porque como diseñadores empezamos a hacer cosas que para muchos de nuestros maestros eso no es diseño, ¿no? Eso tal vez es chamba de un sociólogo o de alguien, ¿no? De alguien más hacia de las humanidades. Entonces, de alguna manera está cambiando el rol, y de alguna manera tenemos ya identificados algunas de las habilidades que nos caracterizan, ¿no? Nos diferencian de otras profesiones.
Pero mi pregunta tal vez no va tanto en el qué es lo que nos determina o cuál es el estereotipo, sino qué es lo que nos hace falta de aprender, ¿no? Como diseñadores tal vez es una disciplina relativamente joven, ¿no? Y entonces mi primera pregunta sería, ¿qué creen ustedes que son esas habilidades que todavía nos faltan por desarrollar a los diseñadores? A mí me ayudó un montón a estudiar en Bellas Artes, justamente porque el enfoque que tiene el programa, desde el inicio siempre te hablan del diseñador integral, que es como el que se clava más bien a entender una metodología para que pueda solucionar un problema. Sin embargo, ya cuando salí al mundo real me di cuenta que sí estaba bien padre en la teoría, pero ya en la práctica era bien difícil de aplicar. Yo sí me tuve que meter a temas de ciencias sociales, ¿no? Como más robustamente en metodología. Ahora estoy terminando la maestría en Derechos Humanos precisamente por eso, porque pues para estar a cargo de un área de investigación era indispensable sí tener un nivel de conocimiento en ciencias sociales. Sin embargo, no creo que esa sea como únicamente la solución. Creo que la capacidad que tiene el diseñador de siempre estar en contacto con la información y nutrirse todo el tiempo de eso ya puede ayudar un montón a empezar a involucrarse como en la solución de problemas públicos. Pero bueno, estrictamente pues me parece que pues sí vale la pena pensar el diseño, no, cuando terminas una licenciatura en diseño, no como un fin, sino como el inicio de un aprendizaje que tienes que volver muy multidisciplinario, sobre todo por la demanda actual del contexto social. Yo también, o sea, creo que cuando, bueno, la maestría la hice en diseño, pero a mí lo que me sirvió muchísimo fue que tomé clases en la Escuela de Economía, en la de Ciencias Sociales y en la de Ingeniería. Entonces era todo un mix ahí como raruno de conocimientos que al final creo que me ayudaron mucho. Pero yo creo que además de todas estas habilidades o conocimientos teóricos que tenemos que ir buscando, creo que también es muy importante que los diseñadores seamos sumamente críticos con respecto a nuestra práctica, y tenemos que ser mucho más receptivos a juntarnos y decir, mira, esto no va por aquí, esto no va por acá, o aquí hay un poco más de esto que nos puede servir, porque muchas veces a mí me parece que no somos lo suficientemente críticos entre nosotros como gremio. Y además creo que también nos hace mucha falta conectar nuestra práctica a nuestro contexto inmediato a nivel mucho más amplio y generar todas estas referencias desde lo local. Creo que eso es sumamente importante. Y yo, por ejemplo, con todas las personas que colaboran conmigo, desde estudiantes hasta otros diseñadores, creo que sí empezamos haciendo esa conexión con el contexto de una forma profunda, no superficial, y eso tendría que ser lo que creo yo. Yo aquí diría, el diseñador es una persona que de forma natural es curioso, ¿no? Entonces para mí es como muy claro que el diseñador es implícitamente un investigador. Que no nos formen o que no estemos formando en ese sentido es una cosa, ¿no? Y otra es que nuestra naturaleza no es así, y aquí ya se están riendo mis alumnos. Pero lo que yo creo es que lo que está haciendo falta un poco en la parte de la, digamos, de la enseñanza del diseño, que era como cómo nos equilibramos, ¿no? Que tradicionalmente la práctica del diseño se ha centrado mucho en el hacer y en la parte estética de ese hacer y en la parte funcional. Coincido en que está haciendo falta esa parte crítica, pero la parte crítica no es como me voy a tomar un chocho, ¿no? Y voy a ser súper crítico mañana. No, para ser crítico hace falta antes ser como un ávido lector y muy reflexivo respecto de esas cosas que uno lee para poder tomar una postura. Entonces creo que, sobre todo en las universidades públicas y en algunas privadas, no en todas, pero sí en algunas, ¿no? Hay un fuerte espíritu por el trabajo social y por el trabajo con el otro, que eso es como lo que más te confronta como diseñador. Porque cuando entran los estudiantes a la universidad, pues todos quieren ser así el superstar del diseño, ¿no? Y dices, ay, bueno, a ver, ¿y qué sabes hacer? Pues es que dibujo bien bonito. No, a ver, siéntate, ¿no? Creo que hace falta un poco eso.
¿no? Los diseñadores a veces mal utilizamos la bandera de lo creativo o de la parte estética, de, no tenemos la vena artística, ¿no? Sí, sí hace falta un poco tomar como un poco esta parte mucho más consciente de qué es para qué habemos diseñadores en el mundo, ¿no? Justo con la reflexión de Papanek es darte contra la pared y decir, pues ¿para qué hay tantos diseñadores en el mundo si ya lo llenaron de basura? Así, no, así tan fácil, así lo dice, y lo dijo hace en los años 60. Es decir, a mediados del siglo XX ese postulado ya estaba, ¿no? Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y seguimos llenos de basura y llenos de diseñadores. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Como en dónde está fallando el asunto. Entonces yo sí diría que los diseñadores tendríamos que estar como mucho más ávidos de andar buscando esas respuestas que nos genera la curiosidad y de aprender sistemáticamente a realizar nuestro trabajo. La parte estética y funcional es solo una parte, ¿no? Pero hay mucho que hacer, además de meterte al taller y saber hacer ensambles de madera y tal. ¿Cómo te acercas con el otro? ¿Cómo en realidad haces una investigación que sea seria y no una simulación, ¿no? Que de repente es como un gran riesgo de que los diseñadores aprendan a investigar, ¿no? Porque a veces que tanto de verdad aprenden a hacer eso bien y en realidad están haciendo una simulación y esos resultados que están generando, de verdad el resultado de diseño está fundamentado en eso, híjole, ¿no? Entonces sí habría como que pensar como mucho en esta parte del hacer, del leer, del ser crítico, del reflexionar sobre la práctica, ¿no? Sobre la práctica y sobre la teoría del diseño. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No, en efecto, creo que, de hecho, el pensamiento crítico creo que es una de las cosas que incluso nos hacen falta. O sea, como dice, es una habilidad que hay que desarrollar y que pocas veces desarrollamos en las escuelas de diseño cuando nos dan un brief, ¿no? Nos dicen, esto es lo que vas a diseñar, y entonces ya haces lo que el maestro te dijo, que es un poco seguir preparando a los alumnos para trabajar en un despacho donde van a estar tomando órdenes, ¿no? de marketing o del jefe que les dice qué es lo que tienen que diseñar, y creo que las tres han mostrado otro lado del diseño que va más enfocado al desatar la motivación de sus usuarios, ¿no? De las personas, bueno, tú no lo quieres llamar usuarios, ¿no? De las personas con las que trabajan. Y en ese sentido va mi segunda pregunta. Dado que está cambiando este foco del diseño de lo material hacia lo procedimental, ¿no? Porque creo que gran parte de sus diseños es evidente que, están materializados todos por objetos, ¿no? A través de los cuales interactúan con otras personas, pero el diseño está más pensando, está en el proceso a través del cual ustedes se vinculan con estas personas. Y eso genera, desde una perspectiva, digamos, de impacto, es un poco más difícil, ¿no? Porque si queremos que todo el mundo tenga una pluma, es muy fácil mandar inyectar un montón de plumas y mandarlas a todo el mundo. Y eso es como el viejo paradigma del diseño. Pero desde esta otra perspectiva, en el cual estamos intentando, motivar a las personas a que, incluso a que ellas aprendan a diseñar, a que ellas tomen un poco el control de sus vidas, que, ¿no? En estos procesos participativos es un poco más difícil hacerlo, digamos, viral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Trascender las barreras del espacio, porque no nos podemos multiplicar nosotros y no nos podemos mandar inyectar un montón de cámaras para que todas las mujeres en todo el mundo hagan este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son estas nuevas estrategias que tenemos que seguir para poder ampliar los impactos, ¿no? de estos proyectos tan chidos que ustedes nos compartieron? Bueno, a ver, si quieren. A ver, dentro de las estrategias, para mí el diseño ya no es una disciplina que se centra en el hacer, para empezar, ¿no? Es decir, el diseño se está transformando en una disciplina que tiene que capacitar al diseñador para que sea un articulador, ¿no? Si es que quiere trabajar
esta parte como del diseño centrado en la comunidad, el diseño centrado en las personas, con responsabilidad social, el diseñador en realidad se baja del pedestal en el que algún día se trepó, ¿no? Y se me baja y se pone a trabajar con la gente, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo? Dibujitos, pues a lo mejor, en algún momento tendrá que dibujar, ¿no? Y en algún momento tendrá que articular y hacer un render, etcétera. Pero debe tener como esa capacidad de conectar con las personas y de articular todo el proceso, que en cierto sentido se manifiesta diferente con cada grupo con el que tú trabajas. Eso es algo bien importante. Cuando tú trabajas cuestiones así de responsabilidad social, no es lo mismo trabajar, en mi caso, con un grupo de niños ciegos que trabajar con los jóvenes con síndrome de Down, que trabajar con un colectivo o con un grupo, que ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto de personas de la tercera edad que tienen Parkinson, ¿no? Entonces, más o menos es como comprender las fases de ese proceso, ¿no? de participación y de co-creación y todas esas cuestiones colaborativas, pero el diseñador es el engrane, ¿no? Es ese ente que articula, que jala, ¿no? Que de repente tiene que motivar a las personas para que trabajen, para que hagan un esfuerzo por manifestar que es sus necesidades, sus problemas, etcétera. Y además lo chistoso, bueno, no lo chistoso, lo enriquecedor del proceso, es que todo el proceso de diseño ya no es un ejercicio aislado del diseñador, sino que ya es un proceso que se hace con todos. Y bueno, la dificultad de esto es que los proyectos no son tan largos. Pues se vuelven muy largos, perdón. Ya no es como que en 2 meses quiero la solución, no, a lo mejor te vas a tardar 1 año, porque también la comunidad tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y eso le agrega complejidad al asunto. Pero bueno, si miramos mucho, ¿no? Hacia Finlandia, hacia los países nórdicos, hacia Brasil, que han logrado hacer un diseño social como muy bueno, los diseñadores mexicanos deberían estar dispuestos a apostar por eso. Yo nada más creo que, o sea, sí, dentro de donde yo trabajo, creo que una de las características que tenemos los diseñadores que estamos ahí, somos articuladores, eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que lo que nos caracteriza también es que podemos, o sea, la implementación y el hacer, o sea, va yo creo que junto con pegado. Porque muchas veces, no sé, incluso los arquitectos que podrían ser un poco más así como hands-on, la gente de ciencias políticas, como que les cuesta un poco bajarse del terreno teórico y empezar a implementar. Entonces yo creo que sí, los diseñadores sí, o sea, sí nos caracteriza el hacer, o sea, el proceso es distinto, los entregables son distintos, adquieren otra forma, pero al final de cuentas sí nos ponemos a meter las manos para que se vea algo, para que se construya el artefacto, el objeto de diseño que estamos empezando a articular junto con otras personas. Y yo creo que también es muy importante que todos esos objetos de diseño tangibles o no tangibles se implementen como prototipos funcionales, ¿no? Porque al final de cuentas eso te va a permitir identificar qué es lo que estás haciendo bien, cuál es el impacto que estás generando o no estás generando, si sirve de algo lo que estás haciendo o no. Esto es una situación muy a nivel de mi experiencia personal. Nosotros podríamos haber planteado un proyecto de calles de juego, pero los que la llevamos a cabo si eran los diseñadores, o sea, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto para que suceda. Y el proceso así, lo pensamos, geógrafo urbano, ayúdame a hacer el análisis urbano espacial, politólogo, cómo le hacemos para estructurar la narrativa que nos lleve a comunicarlo mejor ante distintas instituciones gubernamentales, cuáles son las regulaciones, etcétera, 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 ¿no? Pedagogo, o sea, todo esto, pero al final de cuentas sí llevábamos un proceso y lo implementábamos en calle, sí lo hacíamos. Creo que eso sí es algo muy, muy, muy importante que no tenemos que dejar de tomar en cuenta, que tenemos que hacer, implementar prototipos funcionales que nos permitan
transformar justamente todas estas cosas que queremos cambiar del mundo en el que vivimos. Pues sí, yo también coincido. O sea, sí me parece que el diseñador es este puente que... Creo que lo más importante que es el diseñador es ayudar a pensar a los demás, aunque se escuche un poco soberbio. Pero, o sea, lo veo mucho con los antropólogos y con los sociólogos que se quedan en el mundo de la teoría de, sí, pues es que Bourdieu dijo, sí, pero ¿cómo lo bajas a un plan de acción? Y nosotros tenemos como esa capacidad precisamente de convertir la información en conocimiento, y que no es poca cosa. Porque digo, yo desde lo que hago pues no lo bajo tanto como Brenda, bueno, ya salir a las calles e implementarlo, pero sí terminamos entregando tal vez una infografía en donde todo un levantamiento cuantitativo de 3,000 millones de encuestas lo puedes condensar en 4 mensajes o imágenes que el tomador de decisión va a poder entender y además transmitir para las personas que van a ser beneficiarias de eso. A mí me parece que es como lo que tenemos que empezar a posicionarnos, porque es pues, básicamente el punto clave para empezar a hacer un cambio en los procesos sociales. Sí, adelante. Con esto del hacer, sí los diseñadores sabemos hacer, ¿no? Tenemos un conocimiento técnico especializado dependiendo del área en la que vengas. Pero en los procesos, digo, y ustedes lo saben muy bien, en los procesos co-creativos, participativos, el otro también tiene un conocimiento y unas aportaciones en términos de lo que también quiere hacer y cómo lo quiere hacer y qué es lo que debería hacer eso que quiere hacer. A eso me refería un poco. Y para mí la idea más clara, ¿no?, es poder hacer diseño para personas ciegas que yo no sé hacer, ¿no? Porque yo necesariamente necesito en el equipo de diseño a un ciego que diseñe, porque si no el diseño no sale. A eso me refería, como a capitalizar esos haceres y ese conocimiento tácito también del usuario que aporta, ¿no?, a la construcción y a la propuesta de diseño, y donde el diseñador no se vuelve como el único que propone monopólicamente la solución. A eso me refería. Sí, porque también con los niños, por ejemplo, es bien difícil y es hasta contradictorio hacer una calle de juego para los niños sin considerar realmente, o sea, tú no puedes, o sea, tú ya no eres niño y realmente no sabes o sea, cómo ve un niño la calle. Entonces, en estos distintos haceres creo que ahí está el poder conjuntar estos, sí, diferentes haceres, está como la clave y el reto para los diseñadores del futuro. Muchas gracias. Diseñadores del futuro y del presente en el público. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Por acá? Ahí viene el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo me quedé muy en la mente con el concepto de hacer el diseño desde los sentimientos, desde el corazón, y eso me recordó como varios proyectos, ¿no?, que se han hecho. Y también la parte de cuando mencionaste que hacían diseños para ciegos, pero muchas veces se hacían no desde el punto de vista de un ciego, de una persona con debilidad visual, sino desde el punto de vista externo. Y ahorita que se estaba discutiendo la diferencia entre el puente y el hacer, mi pregunta, me enfocar ya más concretamente, es ¿en qué punto o cómo encuentras la conexión para generar un diseño no desde el exterior, ¿no?, sino desde el interior? O sea, ¿cómo te transportas al sentir de la persona? Creo que es un proceso que se va dando dentro de el proceso afectivo del trabajo con el otro, se va generando durante el mismo proceso de trabajo, ¿no? Es decir, vas generando como, se va desarrollando ese vínculo con el grupo o con la persona con la que tú vas trabajando. O sea, como cuando sucede no sabría decirte, ¿no? Pero yo me doy cuenta con mis alumnos, por ejemplo,
que esa transformación emocional se va dando con ellos, ¿no? Yo misma he sentido esa transformación en trabajar con las personas con discapacidad, ¿no? Que de repente te empiezas a involucrar, pues sí, te vuelves a lo mejor como un poquito más sensible hacia lo que le pasa, lo que le sucede, lo que sea. O sea, ya no nada más es como usuario, ¿no? Sino empiezas a entender como que los seres humanos somos multidimensionales y no puedes separar, ¿no? La parte de, le voy a hacer esto para que pueda cocinar en su casa, ¿no? Tengo una alumna que desarrolló toda una tesis en el posgrado de la UNAM para las personas ciegas y el acto de guisar. Y ella se dio cuenta, ¿no? Que no nada más era hacer como la sopa de fideo. ¿Qué significaba hacer la sopa de fideo para una mamá ciega en una cocina que no estaba adaptada, ¿no? En un lugar que era de 2 por 3 metros cuadrados y donde si no se acordaba que había puesto mal el cuchillo, metía la mano al fregadero y se cortaba el dedo. Entonces es algo que se va dando en el mismo proceso, que creo que es garantía, te vas encariñando, ¿no? O sea, te vas como entregando con esos proyectos y desde que yo empecé a trabajar con personas ciegas es que ya no pienso en otra cosa, ¿no? Ya no pienso en trabajar para otros grupos. De hecho, tiene mucho tiempo que no hago diseño comercial y de hecho cuando me lo piden digo, ay no, por Dios. No, o sea, sí lo hago porque me lo piden, y pues principalmente porque me lo pide mi familia, pero no es algo que yo ande buscando, ¿no? O así de cómo le hago para que mi nombre esté en la portada de un libro o porque yo la diseñé, no. Ya más bien ando pensando cómo le hago para hacer una campaña de donación de sangre para los niños, ¿no? Con cáncer o cosas así. Te va como cambiando y es algo que se va dando con el tiempo y en la medida en la que te vas involucrando con las personas. Yo creo que justo siempre se habla como de las bondades del trabajo colaborativo y de involucrarte o trabajar muy de cerca con las personas y creo que eso, bueno, o sea, tiene sus altas y bajas, pero siempre es justo eso, o sea, tienes que practicar y practicar y ensayar y esa es la única forma en la que a mí también me ha tocado, o sea, igual estoy un poco como Angélica, de que la cosa de los niños me llegó así, ¿no? Entonces yo cuando estoy con los niños, o sea, te juro que, o sea, es una conexión que no sé explicar cuándo sucedió, pero lo hago y cada vez se vuelve más fuerte, ¿no? O sea, es algo que practicas y que desarrollas y que vas encontrando que con cada calle de juego, en mi caso, la forma de entender cómo un chiquillo está en la ciudad es un poco más clara, digamos, pero es la práctica. Sí, a mí me parece que precisamente es en la medida en que el diseñador deja la computadora y sale a verse y reflejarse en el otro, es que logra esa empatía y ese amor que decía Angélica, ¿no? Es lo que a mí me pasó, o sea, cuando estuve en Honduras y vi como el contexto que vivía la gente, pues sí me puso a reflexionar cómo empezar a solucionar cosas para ellos. Entonces, sí es indispensable eso, como pues de involucrarte desde el inicio en todo el proceso para llegar a pues, cambiar un entorno. Muchas gracias. Vamos a una pregunta por allá primero. Okay. Hola, esta pregunta es para Brenda. Lo del laboratorio de la ciudad se me hace súper interesante y mi pregunta es, ¿ustedes hacen, digamos, el tipo de diseño que están haciendo, por ejemplo, ahorita en el metro de poner los antes de entrar, de salir. Exacto, esos accesos de entrada y todo eso, ¿ustedes hacen? No, eso lo desarrollaron, es un colaborador o un aliado del laboratorio, pero nosotros no lo diseñamos. Lo diseñaron, de hecho, un equipo del Instituto de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Ajá. El nombre de Carlos Gejerson. John. Algo así. Bueno, entonces voy a hablar. Pero está involucrada, es él, y hay una diseñadora gráfica también que está trabajando con ese proyecto. Okay. Pensé que ustedes lo habían hecho porque creo que hay muchos detalles ahí que quizá podrían profundizarse, pero bueno, si no, después yo les llamo y les platico una idea que les traigo por ahí. Otra es, por ejemplo, cuando ustedes hicieron Peatoniños, digamos, en la escala de prioridades, ¿qué hubo antes y qué hay después para definir el proyecto? Por ejemplo, ustedes a lo mejor están en el número 4, pero ¿qué hay en el 3?
¿qué hay en el 5, por ejemplo? O sea, prioridades en cuanto Ajá, a... de necesidades del gobierno para implementar este tipo de programas. O sea, la prioridad número 1 era proveer de espacios de juego. Sí, sí, pero por ejemplo, para que haya surgido Teatro Niños, Ajá. ¿qué proyectos surgieron antes? O sea, digamos, independientes, digamos, o sea, ¿en qué escala de prioridades está Teatro Niños, por ejemplo? A lo mejor el 3 fue viabilidad, el 4 comunidades marginadas, el 5 Teatro Niños, el 6 Dentro de la escala de los proyectos de laboratorio, exactamente, dices. generales, Ok. exacto. En la primera, ¿no? No, pues es que sí hay prioridades. Por ejemplo, el programa integral de seguridad vial tiene una prioridad mucho más alta de cierta ¿Ustedes son los forma. que redujeron las banquetas, hicieron más espacio para peatones y todo? Nosotros trabajamos muy de cerca con el equipo de Laura Ballesteros, que es de la Secretaría de Movilidad. Perfecto. Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto que tiene una prioridad más grande en el sentido que, o sea, es mucho más mediático, que el impacto también es, o sea, va a ser mucho más alto, como de, en un lapso de tiempo corto, a mediano, a corto y a largo plazo. Peatoníos. ¿Y qué está? Híjole, pues es que es bien difícil porque, o sea, si consideras el problema o la problemática que les contaba al inicio de que es la segunda causa de muerte de niños en la Ciudad de México, o sea, yo creo que sería muy prioritario. Pero también tenemos una estrategia para diseñar espacios públicos que van de la mano con peatoníos. Entonces, yo creo que también va a veces subiendo y bajando, pero sí hay distintas escalas. Este es un proyecto chiquititito, pero que ahorita está creciendo y se está haciendo cada vez más grande. Entonces ahí ya la prioridad va a ir aumentando, yo creo. Pero yo veo los proyectos como una línea más bien horizontal, que o sea, tienen que ver uno con lo otro y se complementan. Tenemos tiempo para una pregunta más y si es muy rápida, tal vez dos. Ok, bueno, gracias. Primero, a las 6. A partir de lo que ustedes dicen, ¿podría traducir? Ok, creo que hablan sobre cómo traducir los problemas. Creo que el diseñador puede llegar a ser un traductor entre la problemática que existe a poder llegar a ser una solución, ¿no? Ya sea en diferentes comunidades y todo. Bueno, también otra cosa de lo que quería preguntarles, bueno, de repente algo que tenemos nosotros es el design thinking, ya se está implementando también en los negocios, en la mercadotecnia, y también hablan, al principio se habló sobre la revalorización del diseño. Entonces, ¿en dónde es donde entra al final nuestra labor como diseñadores? Vamos a hacer otra pregunta más y luego ya les dejo la mesa para que respondan. ¿Hay el señor que planteó la buena idea de poner dos preguntas a la vez? Sí, gracias. ¿Por qué no se hace el diseño pensando en que todos somos, desde que estamos en la matriz de la madre, ¿sí? La señora está embarazada, pasamos por toda la etapa de la vida y llegamos a la senectud, ¿sí? Si pensamos en ayudar al que carece de visión y ponemos unas tiras de un piso rayado en el metro como ocurre hoy día para guiar a esa persona, afecta a los demás, ¿sí? Cuando hacemos las rampas de discapacitados, ayuda muy bien al que va en silla de ruedas, pero no nos ayuda a los demás a evitar que podamos caer en la situación de ser discapacitados, ¿sí? Entonces, yo siento que lo que les ha faltado, ¿sí?, es considerar que todos, en cualquier momento de la vida, podemos estar en cualquier circunstancia, desde estar en la matriz hasta estar con bastón,
con silla de ruedas gracias a las buenas ideas que tienen en el diseño urbano aquí en la Ciudad de México, que le ponen unos volardos donde uno se da unos fregadazos porque volteó a ver a una muchacha y ya se pegó ahí, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que pensar en que somos seres humanos con pues ciertas debilidades por nuestras preferencias sexuales, ¿sí? Y que no se consideran. Luego, las rampas de esas que hacen, las pintan con pintura de esmalte y cuando cae la más mínima lluvia, se resbala uno ahí y queda uno lastimado, en mi caso todavía, pero algunos se rompen y se fracturan la cadera. Entonces, ¿por qué no pensar ya en forma global, como se habla tanto, ¿sí? Y aplicarlo localmente? Ahí va. Sí coincido, ¿no? Es decir, el trabajo, cuando la discapacidad es una condición de la vida que puede ser o congénita, temporal o adquirida, y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? En todo nuestro país no hay una sola universidad, por ejemplo, que tenga una licenciatura, una especialidad, una maestría, algo que te enseñe o que nos enseñe a los diseñadores cómo hacer estas soluciones, cómo hacer diseño para todos, cómo hacer diseño universal, cómo lo integramos dentro de los saberes y dentro de los conocimientos que deberíamos dominar, digamos, las diferentes especialidades del diseño. ¿Qué es lo que va pasando? Que de pronto hay alguna clase, ¿no? Algún lugar donde te encuentras un curso y aprendes un poquito, ¿no? Nomás, por ejemplo, en la Ciudad de México hay, según tengo entendido, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer la rampa, dependiendo de los diferentes reglamentos de construcción, dependiendo de las 16 diferentes delegaciones, ¿no? Y te dicen, debe tener tanto ancho, tal pendiente, tal material, ¿Que no quieres que te cancelen la obra? Ah, pues va a venir el supervisor, ¿estuvo la rampa? Sí estuvo la rampa. Que si la pendiente, que si el ancho, que si el no sé qué, nadie lo comprueba. El arquitecto muchas veces no sabe ni cómo traducir eso, ¿no? O cómo, si se le encarga al maestro de obras, bueno, ¿cómo le va a hacer? Entonces coincido contigo, ¿no? No se trata de hacer rampas a lo loco, de poner guías tactopodales nomás porque sí, porque el problema es complejo, y en tanto es un problema complejo que ataca necesidades de muchísimas personas, que el diseñador tendría que estar pensando es cómo soluciona de forma articulada. De nada sirve poner una guía tactopodal en el metro si no conecta con otros sistemas. Por ejemplo, si no conecta con un sistema de información que vaya directamente a las señales táctiles que hay en el metro y en el metrobús, porque están unas por allá y la guía tactopodal por acá, y no conectan, y coexisten en el mismo espacio, pero no conectan, ¿no? Y claro, hay mucho diseño que el diseño per se te discapacita, ¿no? Eso que te ha pasado, ¿no? Bueno, por andar volteando o lo que sea, pero igual, pues, puede estar lloviendo, ¿no? Y tú bajas por la rampa, que además a todos nos gusta más la rampa que la escalera, porque para todos es más cómodo. Entonces yo digo, ¿por qué no es el reino de la rampa y no el reino de la escalera? No sé, ¿no? No sé, porque probablemente resolver una rampa sea más difícil. Y en mi caso, ¿no? Hacer un libro para niños ciegos y para niños normovisuales tiene el triple de complejidad. Y también cuesta el triple, ¿no? Y entonces hay que conseguir, ¿no? Personas que crean en esos proyectos y que digan, no, ¿por qué no mejor haces el cuento nomás para niños que ven? Pues porque de esos ya hay un chorro, ¿no? Y ya para qué hago otro cuento más. Yo quiero un cuento donde tenga el audiolibro y tenga las imágenes ápticas y que exista el braille, pero cuesta 3 veces más. Entonces, son varias cosas que van pasando, ¿no? No hay educación al respecto en términos del diseño, cómo se tendría que estar habilitando y qué conocimientos necesitamos los diseñadores para hacer estas soluciones. 2, no estamos pensando de forma articulada y sistémica los problemas ni las soluciones. Y 3, también se necesita como una mayor gestión de los proyectos porque cuesta más, ¿no? No estamos muy acostumbrados a resolver por resolver o muchas veces al hacer con el presupuesto que el cliente quiere, ¿no? O tiene, o no sé,
pero pues es como compleja la situación. Y en este sentido está padre que tú veas eso, porque es exactamente los problemas complejos requieren soluciones interdisciplinarias del diseño, ¿no? No es solo el arquitecto que va a resolver la rampa, es donde está el diseñador industrial que va a conectar con la solución del arquitecto y donde está el diseñador de información que va a intervenir el espacio, y entonces sí podremos a trabajar en equipo para hacer soluciones integradas. Y ya. Muchas gracias. Ya no da tiempo para más preguntas y espero que la respuesta haya sido satisfactoria. Yo espero que sí. Al menos, muchas gracias por sus presentaciones, Angélica, Brisa y Brenda. Es todo por ahora. Les pido un aplauso para las chicas.